Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y me acompaña, como siempre, el profesor Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Todo muy bien, Alberto, y mandándole un saludo a todos quienes nos siguen. Hoy el tema es ineludible. Tenemos que hablar de Brasil. Brasil, este verdadero subcontinente, este gigante demográfico de más de 210 millones de habitantes, finalmente ha logrado resolver el tema de el sucesor de Jair Bolsonaro. Y es el presidente o el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien logró un triunfo bastante estrecho. Y en ese aspecto yo creo que hay dos cosas que mencionar. O sea, en primer lugar, la importancia de su regreso, y en segundo lugar, que fue un triunfo muy apretado. Exactamente, Lula consiguió el 50,9% de los votos, mientras que Jair Bolsonaro alcanzó el 49,1%. En votantes, esto se traduce en 60 millones de votos para Lula y 58 para Bolsonaro. Una cosa es que haya ganado Lula, pero otra cosa es que vemos un país que está completamente polarizado entre ambas posturas. Si bien Jair Bolsonaro perdió las elecciones, ¿cierto? El bolsonarismo se va a hacer presente tanto a nivel del Congreso como en las gobernaciones. Por lo tanto, ahí también va a ser un desafío muy importante de Lula da Silva para implementar su programa de gobierno. Claro, sabemos que en ambas cámaras el Partido Liberal del presidente saliente, del presidente Bolsonaro, tiene la mayoría, pero no la mayoría absoluta. Por lo tanto, necesita inevitablemente establecer alianzas para poder tener una mayor influencia. Y además el hecho de que en ambas cámaras hay una cantidad enorme de partidos políticos, un espectro político tremendamente atomizado. Y 13 de los 27 estados brasileños van a estar bajo el gobierno de figuras vinculadas al bolsonarismo. Por lo tanto, a pesar de haber perdido la presidencia, el bolsonarismo no desaparece, y en muchos aspectos incluso podríamos decir que es un triunfo que Bolsonaro haya logrado una cantidad tan alta de votos y que reflejan muchas cosas. En un aspecto, el apoyo restricto de su base más dura, y probablemente también un importante porcentaje de votos que simplemente buscaron la alternativa de Bolsonaro para que no saliera Lula, y viceversa. Exactamente. El caso que más llamativo de todos es la victoria de Tarcísio de Freitas como gobernador del estado de Sao Paulo, que es bolsonarista, ¿cierto? Y que derrotó a Fernando Haddad, que para él ya es una segunda derrota porque Exacto. es el delfín de Lula. Y fue quien perdió las elecciones en las que ganó Jair Bolsonaro cuando Lula estaba preso. Entonces ahora él hizo su campaña para la gobernación de Sao Paulo y la perdió. ¿Dónde más ganó Bolsonaro? Si podemos decirlo, junto con Sao Paulo, Minas Gerais, fundamental, y Río de Janeiro. Por lo tanto, también se habla del número de gobernadores bolsonaristas o simpatizantes de Bolsonaro por alguna coalición política. Mientras que Eduardo Leite, ¿cierto?, ganó en Río Grande do Sul, él es partidario de Lula. Sin embargo, esto habla de un equilibrio de poder muy grande por el peso que tienen los estados. Sao Paulo es el estado económico por excelencia de Brasil. Aquí es donde se celebró la victoria de Lula da Silva, donde también se concentraron las mayores manifestaciones bolsonaristas, ya que es un estado habitualmente cercano a la derecha. Por lo que va a ser muy importante ver la negociación. Ya Tarcísio de Freitas, bolsonarista, gobernador de Sao Paulo, dijo que iba a ser una oposición constructiva con Lula, lo que ya en el lenguaje político significa que va a haber pelea. Sin duda, y en ese aspecto hay que reconocer que el triunfo de Lula refleja muchas cosas. En primer lugar, el hecho de que recurrir nuevamente a su figura después de 2 periodos presidenciales representa de algún modo la ausencia de una generación de recambio. Claro, tú mencionabas a Haddad. Claramente él no logró traccionar ese apoyo que sí concita Lula, y que da cuenta de que en el fondo
su importante imagen probablemente ha generado mucha sombra en otras figuras que podrían haber ido ganando espacio, haber ganado presencia y relevancia a nivel político en Brasil. Y también está el hecho de que a 12 años de haber dejado el gobierno, el Brasil que él va a recibir el próximo 1 de enero de 2023 es un Brasil muy distinto al que le tocó gobernar en la década anterior. Por lo tanto, los desafíos que enfrenta Lula parecen ser muy urgentes, muy grandes y muy complejos. Claro que sí, el Brasil que él recibió en los primeros años del 2000, luego de la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, que había adoptado un giro neoliberal, Lula, como fundador también del Partido de los Trabajadores, quiso implementar un modelo social, pero que de todas maneras continuó esa línea neoliberal implementada por Cardoso a fines del siglo XX. Lo más llamativo también que pese a ser rivales políticos, Cardoso finalmente se decantó por Lula y le manifestó su apoyo. Por lo tanto, lo que ha sucedido en las elecciones, ¿cierto?, es una radiografía del mundo. La crisis de los partidos políticos, la falta de recambio y cómo los partidos políticos hoy se convierten en meras alianzas electorales en donde las coaliciones se ponen a la fila detrás de una cara visible. En este caso, la cara de Lula da Silva, que una vez que quedaron clasificados todas las acusaciones que estaban en su contra y le permitieron competir, se metió, cierto, en esta nueva elección de la cual ganó. También llama la atención, el PT es un partido relativamente nuevo, es el partido de Lula, él es el rostro del Partido de los Trabajadores, por lo que en los últimos años también, tanto el Partido Liberal en el que está Bolsonaro ahora, Bolsonaro ha cambiado de domicilio político en varias ocasiones, Así es. y también el Partido de los Trabajadores de Lula fueron fagocitando a la política brasilera tradicional, a esta centroizquierda y centroderecha que había ido gobernando. Pues ese es un ejemplo, por ejemplo, del Partido Socialdemócrata, al cual pertenecía Fernando Henrique Cardoso, que era un partido que está en el centro, ha oscilado entre la centroderecha y la centroizquierda, pero finalmente le da su respaldo al partido de Lula. Claro. Ahora, la elección misma estuvo marcada por una campaña muy fuerte, muy dura. De hecho, en los debates televisivos uno veía que era un conjunto de acusaciones y tiroteos mutuos más que un proyecto, una serie de iniciativas, ideas claras, lo cual abre ciertas incertidumbres. Y tal vez la primera que hubo, y que ya se ha ido despejando, por cierto, era el tema del reconocimiento del triunfo de Lula, porque prácticamente 2 días se tomó Bolsonaro para anunciar, para hablar, no solamente reconocer, cosa que no hizo de manera tan explícita, hay que decirlo, pero para reconocer que el proceso de traspaso ya había comenzado y que para muchos fue un momento de tensión muy similar al estilo de lo que vimos con Donald Trump en noviembre del 2020, ¿verdad? Que él no quiso reconocer la derrota, no reconocía a Joe Biden como presidente electo, etcétera, e impugnaba las elecciones en Estados Unidos. Ese escenario finalmente no se concretó en Brasil, que habría sido inédito, porque nunca se había producido un episodio de esas características. Sin embargo, eso dejó entrever tal vez una dimensión de Bolsonaro que muchos esperaban que fuera aún más compleja, o tal vez el gran trabajo de su equipo asesor y su círculo más inmediato en términos de convencerlo de tener que salir públicamente a reconocer el triunfo de Lula. Claro que sí, porque el reconocimiento explícito vino desde la vicepresidencia. Exacto. Ahí como que empezaron a trabajar en la transición, mientras que el discurso de Bolsonaro fue bien difuso. Habló de respetar la democracia, pero la Constitución. De la Constitución, ¿cierto? Y también defenderse que siempre se ha mantenido en las 4 líneas, mencionó los artículos de la Constitución, o sea, como respetuoso de la democracia, que fue la gran crítica que le hicieron sus detractores también. Por lo que ya está la derrota reconocida, ¿cierto? Estuvo este temor durante un par de días, como señalaste tú, y sin embargo, este reconocimiento difuso se ha manifestado en las calles, donde los bolsonaristas han llamado a paros con el argumento de que un delincuente, que sería Lula, no puede dirigir al país. Entonces han hecho muchos paros, incluso han llamado al mundo militar a evitar que Lula se tomase el poder, aunque esto ya
ha perdido el respaldo, o nunca lo ha tenido en realidad el respaldo, nunca se hizo el llamado del gobierno a respaldar estas acciones, pero ya se están aislando porque ya el oficialismo reconoció esta derrota y está dispuesto a efectuar la transición al 1 de enero y hacer todo el traspaso de los poderes para que comience el gobierno de Lula da Silva. ¿Cuál crees que fue el elemento clave aquí en la elección? La mala gestión de Bolsonaro durante los primeros años de la pandemia. Hay que recordar que Brasil tiene casi 700.000 fallecidos producto del COVID, porque parece que en el ámbito económico y en los temas de seguridad avanzó, quizás no todo lo que él esperaba, pero sí tiene de algún modo números azules. Uh-huh. Sí, si bien hubo números económicos bastante interesantes, ¿cierto? Lo que le penó finalmente a Jair Bolsonaro fue la gestión en la pandemia y su mentalidad escéptica. Eso fue finalmente porque tampoco fue vemos un Brasil que está completamente dividido. Muy Entonces dividido, ahí, sí. cierto, está el apoyo del mundo cristiano brasileño. Recordemos que Brasil es el país con más católicos y cristianos del mundo, los cuales se acercan más al discurso que tiene Bolsonaro acerca de la familia y ciertos valores ligados al conservadurismo. Especialmente en el sector evangélico. Exactamente, por lo que si de algo pudo rescatar Lula, ya que Lula no presentó ideas nuevas, sino que echó mano a la nostalgia, echó mano a sus programas logrados durante su gobierno de alfabetización, de alimentación, y eso fue lo que le permitió ir a buscar este 7% que quedó dando vueltas en la primera ronda con la centro derecha y la centro izquierda. Por lo tanto, ahí hay un factor, porque todavía en estos 58 millones de personas que votaron por Jair Bolsonaro va a tener ese apoyo sobre todo a su proyecto valórico. Entonces lo que le pesó muy probablemente a Bolsonaro fue esta gestión, fue su escepticismo respecto a la pandemia y la gestión que dejó a Brasil. Bueno, también Brasil tiene ciertos 200 millones de habitantes, a lo mejor me quedo un poco corto, pero uno de los países con más fallecidos por COVID en el mundo. Sin duda. Y en ese aspecto, para Lula, aquí claramente no va a haber una luna de miel, no va a haber un periodo de gracia, por decirlo de alguna manera, sino que efectivamente tanto sus partidarios como sus detractores van a exigir acciones rápidas, concretas, efectivas, para enfrentar diferentes ámbitos, no solamente el tema salud, que sigue siendo un tema, sino el aspecto económico, el desempleo, la inflación, y una situación que claramente le puede estallar en la cara si es que no la resuelve de la forma en que el público lo espera. Exactamente. Si hay algo que destacar es que lamentablemente los proyectos económicos no se hicieron presentes en el balotaje. Se esperaba que en las últimas semanas iban a aparecer las medidas políticas, las propuestas económicas, pero siguió la descalificación. La descalificación que fue la clave de toda la campaña, en donde se hablaba de Lula como un delincuente, el expresidiario que le decía Bolsonaro, y Bolsonaro que era catalogado de asesino, fue catalogado, uno de los dos fue catalogado de satanista, incluso de caníbal. O sea, fue un discurso completamente polarizado que tuvo dividido a Brasil y que lamentablemente nunca se debatió. ¿Cuál va a ser el futuro económico de Brasil? ¿Cuál es la propuesta que tenía cada candidato con el resto del continente, pensando en que Brasil es por excelencia, es el hegemón de nuestro continente, es el país más grande en superficie, el más grande en población, el más grande en presupuesto? Por lo tanto, quien sea presidente de Brasil nos importa mucho en este rincón del mundo, pero nunca salió ese debate, sino que fue dentro de la descalificación, y que lamentablemente es la muestra concreta de lo que está pasando en el mundo, en donde más allá de proyectos concretos, la victoria de un candidato político responde a la mala gestión que hizo su candidato anterior con la promesa de hacer un cambio masivo. Ya hemos visto cómo los extremos han ido ganando las distintas elecciones, porque ya no es un péndulo entre centro izquierda y centro derecha, sino que son espectros que tienen posiciones completamente distintas. Acá era elegir dos caminos, Bolsonaro y Lula, dos elecciones distintas y los dos que tuvieron muchísimo apoyo. Por lo tanto, como señalas tú, esta luna de miel de Lula va a ser corta, porque tiene que presentar soluciones concretas, y ya hay algunas luces económicas al respecto. Él, sobre todo,
toma, ¿cierto?, de lo importante del discurso económico, el problema del hambre. 30 millones de brasileros sufren de desnutrición, están bajo la línea de una correcta alimentación y por lo tanto Lula va a apelar a una economía familiar y a potenciar la industria económica que favorezca esta canasta familiar. O sea, la industria, la agricultura, la ganadería, y ahí es donde va a empezar Lula da Silva para potenciar distintos subsidios para estas familias y, como él señalaba en su discurso, ¿cierto?, no era posible que Brasil, que era el granero del mundo, la carnicería del mundo, tuviese una población tan importante que no pudiese acceder a estos alimentos. Entonces él va a trabajar, fue uno de los proyectos que van saliendo, ¿cierto?, de esta economía familiar, que vaya a favorecer a las empresas, al mercado, que tenga su efecto directo en la canasta familiar. Ahí tiene una causa, un proyecto sumamente fuerte. Recordemos que durante su gobierno anterior, de 2 periodos, fue la pobreza el elemento principal, el eje, el centro de su gestión política, al punto que al término de su segundo mandato mostraba como gran logro haber sacado a 30 millones de brasileños de la pobreza extrema. Y en este caso estamos hablando de la alimentación, del hambre, que se da en un contexto todavía complejo a nivel mundial. La pandemia, si bien ha ido retrocediendo, no ha sido oficialmente eliminada por la OMS, y también está el impacto inevitable de la guerra en Ucrania, que se prolonga mes a mes y que tiene una llegada directa en temas como la energía, los alimentos, etcétera. Exactamente, y ahí hay un punto que él tiene que hacerse cargo y que era una crítica importante de sus predecesores. En su momento, Fernando Henrique Cardoso decía que Lula no es que haya creado una clase media brasilera, sino que había dejado solamente gente menos pobre de lo que era, pero que no había dado este salto a un umbral que permitiera decir, acá hay una clase media brasilera marcada, porque también ha sido uno de los problemas, junto con Brasil, de otros países de Sudamérica, de una mala distribución del ingreso y de marcadas diferencias entre un grupo acomodado, que es el minoritario, y una clase baja, que es la más numerosa, y entre medio una clase media que tiene muy poco desarrollo, hay muy poca distribución, y que ha sido el trabajo de Brasil de los últimos años de favorecer esa clase media, favorecer el acceso a la educación, también bajar las tasas de analfabetismo, que fue también otro trabajo que hizo Lula durante sus gobiernos, y para dar la pregunta del millón, ese salto al desarrollo, ¿cierto? Exactamente. Y es un hecho que, así como el resultado de esta segunda vuelta tuvo un impacto profundo en Brasil, también lo ha tenido en la región. Sabemos que la elección de este domingo estuvo en el foco de Europa, de Estados Unidos, del resto del mundo, pero sobre todo de Latinoamérica, en función de cómo el triunfo de Lula redefine hasta cierto punto los equilibrios políticos en una región que ha ido dando un giro marcado hacia la izquierda. Claro, exactamente. Actualmente, solamente Ecuador, Paraguay, Uruguay, si es que me quedo ahí corto, por lo menos en Sudamérica, se mantienen hacia la centro derecha. El resto se ha ido a lo llamado el movimiento rosa, porque ya no se habla de movimiento rojo, sino que la centro izquierda e izquierda sudamericana tiene distintos matices, muy distintos a los de 20 años atrás. Como teníamos un continente con dinero, en primer lugar, un continente que veía cómo China quería comprar todo. Por lo tanto, había mucho dinero, teníamos muy potenciadas nuestras materias primas. Entonces ahí se encontraba Lula da Silva, de excelente salud económica. En Argentina, los Kirchner de igual manera. En Venezuela, el PIC de Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI. Por lo que había la voluntad de elaborar proyectos en conjunto. Ahí nace UNASUR, ¿cierto? Y que sigue un péndulo de la centroizquierda, y que luego, por este frenazo económico que marcó la llegada de Xi Jinping, cuando dijo, ok, mira, vamos a parar un poco este comercio desenfrenado, sino que ahora nosotros vamos a poner las reglas del juego, la crisis política y económica de Venezuela, y después el castigo que se fue dando a todos los movimientos políticos, a un péndulo hacia la centro derecha, cambiaron esto. Hoy la izquierda del año 2022 corresponde a distintos movimientos por separado
que han vuelto al poder por lo malo que lo han hecho los gobiernos anteriores. Por lo tanto, no es una izquierda unificada, no es una izquierda que comparta los mismos valores, no es una izquierda que comparte ciertos términos comunes en materia de elección, de tiempo determinado, en materia constitucional, sino que ha sido una izquierda que ha estado unida de momento solamente por hitos. Un ejemplo concreto es el apoyo que le dieron los gobiernos de izquierda y centroizquierda a Cristina Kirchner cuando se hizo este intento de atentado afuera de su casa, o para felicitar a Gustavo Petro. Pero independiente a eso, no se ha dado un movimiento común, que es lo que se espera que haga Lula da Silva. Se hablaba de un Lula internacional y que él ya había dado viso de aquello con una propuesta de la moneda sudamericana y que incluso ya le tenían nombre, que se llamaba Sur. Ahora eso quedó descartado y ya habíamos hablado que de momento es una medida inviable porque las economías de los países, si se quiere hacer un reflejo con el euro, las economías de Sudamérica son completamente distintas. Ahora apareció otra medida que también es muy difícil de hacer, pero es más aterrizada, que es la creación de un banco central sudamericano. Ahora, si este banco es con el fin de entregar créditos a los países de Sudamérica, puede ser como un banco de ahorro, pero de momento pensar en un banco que regule una moneda única va a ser muy poco probable de momento. Sí, va a ser muy difícil y además lo que tú mencionas, o sea, figuras como Petro, como Alberto Fernández, como el propio Lula, ideológicamente se mueven dentro de un espectro, dentro de ciertos límites, pero tienen sus propias diferencias, no solamente en términos de su gestión a nivel político dentro de sus países, sino también su mirada de la región y la capacidad de trabajar en conjunto. Tú lo mencionabas también, es muy diferente establecer cooperación y acuerdos y alianzas en tiempos de prosperidad que en tiempos de vacas flacas. Y en este momento Latinoamérica en general y Sudamérica en particular atraviesan por un momento complejo y el 2023 no se ve mejor. Por lo tanto, yo creo que ese va a ser también un tema que va a tener una presencia importante al momento de hablar de integración, cooperación, reactivación de ciertos lazos y sobre todo tomando en cuenta que muchos de estos países, antes que buscar fortalecer o establecer nuevos vínculos a nivel internacional, tienen grandes desafíos puertas adentro. Prioridades que tienen que ver con lo local, con la situación de su propia población y su situación económica. Exactamente, y por eso el primero que felicitó a Lula da Silva fue el presidente Alberto Fernández de Argentina. Que incluso viajó personalmente. Viajó personalmente a saludarlo porque el resto han sido por Twitter o por teléfono. Exacto. Pero viajó inmediatamente ya que a Argentina le interesa mucho esta idea de un banco sudamericano, ya que va a ser un banco que le va a poder prestar plata, prestar dinero a Argentina. Y también Argentina está muy interesada en este proyecto económico de Lula, de la canasta básica familiar, ya que son elementos que permiten un intercambio comercial. Es por lejos la relación económica entre Brasil y Argentina es la más grande de nuestro continente. Por lo tanto, la relación con Lula y la afinidad política puede ser un salvavidas para la economía argentina de este momento. Siempre se hablaba que el votante de Bolsonaro iba directo al mercado de la soya, pero hoy Lula ha orientado el mercado económico a esta canasta básica, la ganadería, la agricultura, y que son productos que tanto Brasil como Argentina pueden compartir. Y también, cierto, por una afinidad personal, quienes han mirado con buenos ojos han sido también desde la Unión Europea, especialmente algunos gobiernos que tuvieron problemas con con Bolsonaro, como el caso de Emmanuel Macron, ya que costó mucho y todavía está en proceso la ratificación del acuerdo del Mercosur con el acuerdo de asociación de Mercosur con la Unión Europea, sobre todo por ciertos conceptos comunes y la visión que tenía Jair Bolsonaro del Amazonas. La Unión Europea ve con mucho interés, no solamente por el tema medioambiental, sino que por los recursos acuíferos. Recordemos que el agua es uno de los desafíos del siglo
XXI y su distribución una tarea fundamental en áreas del mundo donde hay mucha sequía, y no solamente ahora, sino que las potencias como Estados Unidos en su momento, ahora la Unión Europea, siempre han tenido un ojo puesto en el Amazonas y sus reservas de agua, y es ahí donde la administración de Bolsonaro, que era más partidaria a explotar sus recursos más que su protección, sacaba chispas. Entonces, se cree que con Lula, que ya tiene una experiencia también diplomática entre Brasil y la Unión Europea, va a cultivar, o debería cultivar, una mayor afinidad con la Unión Europea, y que le permita también un acceso o una comunicación más fluida entre Unión Europea, Brasil y el Mercosur. Además, ahí hay otro factor que tú lo mencionabas, que frente a esta idea de crear un banco central, ¿verdad? Bueno, Brasil ya ha estado dentro de un proyecto similar cuando hablamos de Brasil como miembro de los BRICS, ¿verdad? Este grupo de economías en donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ellos, en la década pasada, levantaron un banco propio de inversión y desarrollo, que ha sido muy exitoso, no solamente para prestarse dinero a sí mismos, sino también para otros países, lo cual ha generado un nivel de presencia e influencia a los BRICS más allá de sus áreas históricas de desenvolvimiento. Así que tal vez, si bien se ve muy difícil, lo sabemos, este tipo de temas a nivel de integración en Sudamérica son complejos, existe al menos ese precedente y del cual Brasil forma parte. Y vaya también que han cambiado los BRICS desde la época de Lula. Hoy ya China está en otra galaxia, sí, es la segunda potencia mundial. Rusia se encuentra en una guerra, Rusia se encuentra aislada, y también Lula ha sido cuidadoso en condenar a Vladimir Putin. Entonces ahí también se le abre un flanco diplomático que tiene que resolver pronto. ¿Cuál va a ser el rol de Brasil, sobre todo pensando en la distribución de alimentos, que han subido mucho de precio por la guerra en Ucrania? Exactamente. Los próximos 2 meses van a ser claves para la transición hacia el inicio de este nuevo gobierno del presidente o el expresidente o el próximo presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y no hay que perder de vista, hay que seguir mirando por el espejo retrovisor lo que haga Jair Bolsonaro, sobre todo porque dependiendo de la gestión de Lula en los próximos 4 años, tal vez veamos un regreso de Jair Bolsonaro en busca de un segundo mandato. Exactamente, recordando el refrán que en política no existen los muertos, sino solo los desaparecidos. Así que también vamos a ver qué va a hacer Bolsonaro en estos 4 años. Habrá que ver, porque yo creo que va a estar muy presente, sobre todo porque él va a capitalizar ese apoyo que, si bien no le permitió ganar la presidencia, sí lo dejó muy bien posicionado en términos de respaldo de millones de votos, la presencia e influencia en el Congreso y también a nivel de los gobernadores en los diferentes estados. Seguiremos esos temas de cerca, los invitamos a continuar escuchando este podcast, Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, o revisar nuestros episodios anteriores que también les podrían servir para comprender mejor ciertos temas que frecuentemente están volviendo a la palestra noticiosa. Me despido, gracias por su atención. Luis, como siempre, un gusto. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a ti, Alberto, y un saludo a todos también hasta el próximo episodio. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes encontrarnos como OpsInter UFT en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y Spotify.